Bueno, pues tenemos esa sintonía que es la del compañero y amigo Amuznao Isidro Cedrés, pero hoy queremos compartirla, como no, también con el amigo Pablo de Luca, que está con nosotros, en este caso Ajul Añate. Ahul, Tifawin, claridad de buenos días. Bueno, Isidro, y, feliz año. Bueno, Tademir, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos Pues aprendiendo mira, poco a poco con el Pablo de Luca todo ese tipo de vocablos, y este año 2022 queremos obviamente retomar esa senda que, pues bueno, varios, el tema de la COVID nos ha pasado factura a todos, no solamente en la salud, sino incluso en las agendas y en los programas y las formas, Pablo, y por eso te pido disculpas, pero por fin te recuperamos, hemos recuperado tu teléfono, tu saber hacer también, y de antemano, pues muchas gracias. Antes que nada, ¿cómo estamos? ¿Cómo pues, has entrado en el año? pues muy ¿Bien? bien, muy bien, muy bien. Con salud, que es lo importante, y que termine ya la pandemia esta dichosa que nos tiene ya un poquito cansados, la Sí, verdad. claro que sí. Además porque Y yo creo que el año nuevo sí nos deparará más felicidad en vamos ese a aspecto. esperar eso, vamos a esperanzar, como dice, pues también esa máxima muchas veces, la esperanza me mantiene, como decía, sabes tú, don Pedro García Pedro García Cabrera. Cabrera, Sí, sí señor, señor, gran ¿eh? poeta, A la sí mar señor. fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Pues yo metí la mano, ¿eh? La esperanza me mantiene. Y hay veces que la esperanza es una gran aliada, sobre todo por una palabra que a mucha gente le ofende cuando la utilizamos, que es, pues bueno, el ser, en este caso, consciente de la realidad y bueno, no sé si entregarte, pero por lo menos sí, o someterte, pero sí por lo menos tener la calma. Y yo creo que Pablo y la tranquilidad para después, en un momento determinado, es como esa máxima que tenían los clásicos de que si pones la rodilla en el suelo, es solamente para esperar el momento en el cual impulsarte con ella para ponerte de nuevo de pie, ¿no? Exacto. Pues bueno, eso es lo que queremos. Bueno, saben ustedes, Pablo de Luca, insigne profesor universitario y también, por supuesto, especialista en lenguas, obviamente relacionadas con el tamasí, con la zona africana. Bueno, berberólogo. Bueno, hay un montón de cuestiones que siempre hemos hablado con Sí. Pablo de Luca. ¿Cuál es la mejor forma que tú te tienes para definir? Para definir, pues bueno, en realidad pues ya se sabe, ¿no? Que absolutamente todos los autores, tanto arqueólogos como lingüistas, como etnólogos, Sí. han llegado a la conclusión de que, bueno, los guanches y los habitantes en general del archipiélago canario llegaron desde lo que es el África Blanca, o llamado la Gran Tamasra, de ahí viene Sí. la palabra Masij, y es Ujú. la denominación, porque la palabra bereber, berber o barbar, es Sí. una palabra griega, de origen griego, Di- que no es muy bien recibida por los por la gente autóctona del norte de África, porque significa una palabra despectiva, ¿no? Sí. Y eso fue dado por los romanos, ¿no? Más tarde por los árabes, y hay que tener en cuenta de que tanto los guanches como los canarios de todas las islas llegaron mucho antes del Sí. Islam, de lo que es la entrada o diríamos, la penetración de lo que es la religión islámica, y por supuesto los árabes a lo que es lo que es la franja del norte de África. Estamos hablando del norte de África. Por lo Mm. tanto, es un pueblo milenario. Y hablando de Año Nuevo, justamente ahora que se entra el año, que ya entró el año 2022, pues dentro de 13 días, el día 11 de enero, o de menos días, se celebra el Yenayer, que es la celebración a nivel de la Tamasra, de la parte continental del Año Nuevo, que es el 2972. Fíjate, Isidro, 2972, que es una fecha que está de acuerdo con el comienzo de la era Masij o la era Bereber en el norte de África, que fue el 950 antes de Cristo, coincidiendo con el reinado de los reyes libios que gobernaron Egipto. O sea, hubo unas dinastías libias, la 22 y la 23, que gobernó Egipto, y a partir de ahí se empezó la era de Beber. Por tanto, se celebra unos cuantos días después de lo que es la celebración cristiana, ¿no? Que es el Sí. 2022. Ujú. De todas formas, bueno, en el continente y también entre nosotros, ya se está adoptando la celebración de lo que es la palabra Masik, que corresponde a este año, que es Aseguas, Sí. año, Amigas, feliz, Ujú. Amainu, nuevo, feliz año nuevo. Dilo de Y nuevo, también, dilo de nuevo para que la es gente. un poquito complicado, pero bueno, Aseguas, Amigas,
Amainu, nuevo, y que significa feliz año nuevo. De todas formas, hay que remontarnos, perdona, a lo de los guanches, que tenían una palabra exclusiva para lo del año. Sabes que también entre los guanches, aparte de ya, bueno, dejar lo que era el continente, empezaron, vamos a llamarlo así, una nueva vida aquí en las islas, ¿no? Y se tuvieron que adaptar a lo que es el nuevo paisaje, las nuevas circunstancias sociológicas y habitacionales de la isla, ¿no? Y ellos tenían palabras especiales para el año. Por ejemplo, Ashano. Ashano era la palabra recogida por los cronistas como Abreu Galindo, Espinosa, etcétera, por el cual los guanches celebraban o conmemoraban el Año Nuevo, pero con la diferencia de que no se celebraba ahora, en esta fecha, sino el 21 de junio, que es el día del solsticio de verano, o lo mismo, el día más largo del año. El día más largo del año en su máximo esplendor, el sol, que era el dador de vida, lo de la fecundidad, o sea, el astro rey por naturaleza, ¿no? Sí. Que era lo que en realidad ponía en marcha a todo el pueblo. Los guanches sin el sol no eran nadie. Por eso, la dicotomía día y noche entre los guanches está muy, muy acentuada. Sí. El día era la vida y la noche era, vamos a llamarlo, la oscuridad, lo oscuro, lo que no, o sea, la parte de tiempo que para ellos no significaba nada. Por eso la salida del sol temprano, con las primeras claridades, era muy importante entre los guanches. Y incluso hacían oraciones al amanecer, porque era otra vez la vida. Cada día que salía el sol, cada día, pues era un motivo de celebración. Y Ashano, hemos investigado que es una palabra más que significa lo que está por venir. Fíjate lo que bien, está por venir. es lo que está por venir. O sea, el nuevo periodo de tiempo que va a venir. Entonces, claro, hay unas palabras incluso propias, ¿no? De lo que es el año nuevo guanche. ¿Te acuerdas de la expresión aquella que te dije que decía mi madre de tomara, ojalá? Es decir, hay un montón de expresiones que también incluso pueden ser estudiadas o no, porque hay algunas de ellas que incluso se han descubierto al final que son de procedencia. ¿Qué decía tu madre? Perdón, Isidro, ¿qué decía tu madre? Mi madre decía, en vez de decir ojalá, decía tomara y hubiese tomara. Pues no sabía la palabra. Sí, yo creo que una vez, creo yo recordar que te la dije y la estudiaste y dijiste, mira, pues bueno, al final he encontrado algo, curioso, pero no me acuerdo. Tomara, sí, tal como lo estás pronunciando, Tomara, tú que eres filólogo, ¿no? Sí. Pues Tomara tiene mucho parecido con Tamaragua. Sí. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Y también tiene parecido, eso es una posibilidad. Sí. Y también tiene parecido con una palabra que es tamará, que significa obligado. Obligado, ¿eh? O sea, que habría que ver de las dos formas, o de las dos palabras, en qué sentido tanto... es una palabra del puerto de la Cruz, Mi madre era de las cabezas, era mi madre. Claro, desde el punto de vista filológico o desde el punto de vista de significado, ¿qué podría significar? Bueno, había una posibilidad portuguesa también, algo, recuerdo yo haber estudiado algo. Exactamente. Pero tú, claro, es que se nos olvidó, pero yo creo que yo lo que tengo que tener anotado a algún lado, tú me dijiste, tomara. Pero la pregunta es, Isidro, ¿en qué circunstancias y bajo qué condiciones decía tu madre tomara? Bueno, mi madre lo decía en el sentido de que, fíjate tú, el perrete nunca pasaba por ahí y ese día pasó y se le cayó la piedra. Tomara no hubiese pasado por ahí. O sea, tomara, obligado que no hubiese pasado. Exacto, sí, exacto. A lo mejor podría ser, ¿te das cuenta? Es que... Pues sí, porque es que justamente tamara significa obligado. Sí. O sea, necesario, obligado, había que necesidad de pasar por ahí. Exacto. Es curioso, interesante. No me acordaba esa palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay muchas cuestiones que tenemos que retomar con Pablo de Luca, pero mira, hay una cosa que yo quería, en este primer toma de contacto nuevamente en este año 22, contigo, era el hecho de que hay una cuestión que quedó pendiente de la última vez que hablamos y es la relación que existe entre lo que nos dejaron, digamos, coetáneos de la conquista o de la llegada de los europeos a Canarias, mejor dicho, con respecto a Cedeño, ustedes saben, todos los que escribieron coetáneamente, y después también la evolución tanto de Viana como Viera, etcétera, porque hay muchos de esos vocablos que después difieren de lo que es en sí el tamasig, y entonces, por ejemplo, majek, que es sol, después, por ejemplo,
hay un montón de cuestiones que se utilizaron y Exactamente. que después dices tú, pero bueno, no tienen esa, tú utilizas otra tecnología Claro, que viene claro, del Tamás, claro. entonces cuéntame un poquito de eso. Claro, vamos a ver, como te dije antes, y esto conecta perfectamente con lo que te dije antes, ¿no? La palabra llano. Allano es una palabra eminentemente guanche, que Sí, significa año. Y significa, porque es una acepción, ujú, diríamos, semántica del sí, significado de lo que está por venir, por no venir. lo que ya pasó, sino lo que está por venir. Por lo tanto, si te fijas, hay una correspondencia porque no se dice feliz año pasado, se dice feliz año nuevo, el que está por venir. Sí, cierto. Ujú, Ahí está, primero. ujú, Por tanto, los guanches crecían y lo asociaban al día más largo del año. Y en cuanto a Majek, pues evidentemente tiene sus raíces en la Tamasí continental, pero los guanches la aplicaron al sol. O sí, sea, el sol en el idioma tamasí del continente tiene un nombre especial que es Itish, ¿no? Pero en Canarias ¿eh? le dieron la significación siguiente. Viene de una palabra que es amajaj, ama, Abajaj, amajá, que significa noble sí, y libre. De ahí viene la palabra mago, que viene a su vez de la palabra majo, sí, ujú, y ahí vienen los majos de Lanzarote, que eran la gente noble y libre, y sí, que se transformó en Canarias en la palabra mago, que se aplica al hombre incluso del campo, sí, sí, despectivamente por la gente de las ciudades a la gente del campo, en plan despectivo, pero que es todo lo contrario. sí, La palabra mago es un orgullo porque es la gente noble y libre del campo, los pastores, los agricultores, etcétera, y los que significa la gente noble y libre, amajá, es una ujú, deformación castellana. Por eso, en bueno, España, en la ujú, parte norte, sobre todo sí, en la parte de Aragón, se dice mucho qué majo es sí, este chico, qué majo. Esa palabra majo que emplean en España, en lo que, porque tú sabes que en España estuvieron los bereberes y los árabes 700 años. sí, Y cierto, ahí llegaron los bereberes hasta la parte de Aragón, imagínate, y toda sí, esa zona. Y la palabra majo la están continuamente diciendo qué majo es en el sentido de ser buena persona o sí, ser guapo, por sí, ejemplo. sí, cierto, ¿Y qué cierto. significa? La nobleza va unida a ser guapo o a ser buena persona. Y Entonces, mago lo y contrario, majo van unidos, es decir, que te claro, das cuenta, claro, son claro, más las es una cosas que nos unen que nos separan. claro, es una deformación de la palabra amaja, y que Sí. después se transformó en majo y desmajo pasó a mago, Oye, es que un no tiene nada que ver, tema muy que interesante no porque tiene, que no, tenemos amigos en Teruel, en el hogar del pensionista allá de la exacto, Jota, y bueno, son exacto, gente maravillosa. Han hecho muchas cosas, el hogar canario ahí, o la casa canaria, mejor dicho, en sí, Zaragoza también, para recoger dinero para La Palma. Bueno, sí estamos señor, sí encantados con esa señor. gente, la verdad, muy buena Incluso gente, tienen buena maña. incluso la palabra Teruel viene del verbo amasí, que es ruel, que significa la huida. Ahí Ah, hubo una batalla. sí, Ruel significa la huida, ah, huir. bien, bien. Fíjate bien. Entonces, hay muchas palabras bereberes en el norte, en la parte del Andalus, lo que Sí. fue la zona de influencia bereber y Y sobre todo entonces bereber, ¿no? que Porque era pueden mano tener de obra. un trasunto canario en el Claro, sentido, sí, ¿no? De claro. alguna. ¿Mm? Sí, no, asunto canario, pero en cuanto a lo que es diríamos, el origen común de los amasís que tanto viajaron a Canarias, del continente, como viajaron también, como te digo, con la penetración de Sí, los árabes en el continente, porque los árabes eran muy poquitos, eran unos cuantos. La mano de obra, más o menos así, y el ejército que estuvo en el Andaluz era bereber, era de Marruecos, era de bueno, Argelia, era de Túnez, ¿entiendes? esa raíz de Teruel, teru, de Teruel. terror, teru, hay un Sí, montón pero en Canarias, ¿eh? claro, pero Teruel, Rubel, que Sí, no tiene que ver nada con terror, sí, no, Rubel ya, no, claro, claro. significa la huida, huir, es una palabra amasí Ujú. también. Bueno, Y y con yo, respecto a lo que tú sí, dijiste venga, dime. Ujú. del sol, que es lo que dijiste de Mahek, pues viene justamente de Amahaj, Ajá, significa el lugar al que van todos los nobles. Cuando una persona muere y es buena persona, va sí, caminito del sol. Y caminito del sol es lo que se emplea en Canarias ahora cuando se muere una persona buena, no mala, buena. buena, Entonces, ajá. ¿dónde va? Caminito del sol. Y por eso le llaman el sol de los muertos y por eso le llaman el sol de las ánimas, porque es donde va a parar, según los guanches, las almas de los bienaventurados, o sea, de la ¿Y gente cómo es la buena. expresión? Dice, ¿cómo es? No, la palabra guanche es majek, que tú la Majek, conoces. Majek, sí, 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 Esa sí. palabra majek viene de la misma palabra antes que te dije, amajaj, Amajaj. claro, que es doble. Mm.
o sea, el lugar de los nobles. Ujú. El sol es el lugar de los nobles. Sí, Para los guanches, el sol era la vida y sí. era lo bueno. Bueno, Mientras yo quiero preguntarte porque también son dudas que uno tiene, porque mucha gente te dice, eso no existe, eso es todo inventado, hay mucha leyenda, mucho mito. Bueno, me imagino ya, también que hay mucha literatura sí, durante hay esos mucha, años también, ¿no? sí. Hay mucha leyenda, hay mucho tal, pero lo que está claro es que la constatación científica y el Sí. estudio científico y lingüístico que hacemos, eso no tiene vuelta de No, no, hoja. no, y eso Está es muy, demostrado además de absolutamente. fehaciente y tiene Y tú su... eres filólogo y lo sabes. Sí, sí, no, no, por supuesto, y además te puedo decir que desde ese punto de vista se han hecho en estos últimos años, entre ellos el tuyo, por supuesto, primero que nada, mejorando lo presente, muchos trabajos con mucha seriedad, con muchas personas en lugar de origen en África, porque la gente, claro, África del del norte. norte, no se puede olvidar la procedencia y por mucho que la gente quiera mirar a otro lado y que se siga negando en los colegios la historia de nuestra tierra, pues lógicamente ahí hay un trabajo bastante válido, sobre todo muy riguroso, con mucha ciencia, con mucha, pero también por supuesto, a mí me gusta poner Exactamente. sentimiento también, porque no, las cosas, somos humanos, ¿no? Y Total. Y en contraposición a Majek, que es lo bueno, sí, que es donde van los buenos, el sol, la vida, en contraposición está lo otro, lo que está debajo de la tierra, el Guayota, el Guayota, volcán, el Guayota, el genio maligno, el sí, volcán. Acuérdate de lo que pasó en La Palma, con sí, el volcán, que era lo malo. y Y duele, entonces, ¿no? por eso, claro, por eso la gente del sur de Tenerife, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Juan Betecura Afonso, que Sí, fue un abuznao, como tú bien dices, sí, un cierto. sabio, que escribió entre final del siglo XIX y principio del siglo XX, que decían los viejos del sur de Tenerife, la parte de Arico, la parte de Granadilla, este se fue para el Chineche, Sí, este fue ruin, este no fue bueno, fue ruin, se fue para el Chineche, el Pachineche. Chineche es el infierno, Sí, Chineche, es exacto. en lo que es en lo que es la cosmogonía de lo bueno y lo malo en cuanto a la cosmogonía guanche, claro. Son Sí. todo reminiscencias guanche. Bueno, mira, hay un montón de cuestiones porque son muy graciosas, porque tú estás Es diciendo el decir, chineque, aquí en el norte de Tenerife, la zona de medianía, el chineque, yo lo he escuchado para decir las piedras que se ponen en el fuego. no, No, chenique. no, pero yo también, yo sé que es tenique con T, pero yo he oído chenique también, Sí, exacto, con che, exacto, y no porque sé, sí, porque la T, lingüísticamente, o sea, fonéticamente, sí, la T se produce por un fenómeno de palatalización que se llama, ujú, y la T se convierte en cha. O sí, sea, todas las T son cha. Por eso hay muchos topónimos que empiezan por cha en sí. Canarias, pero que son primitivamente en el idioma tamasí son con T. ¿Entiendes? Bueno, y después hay muchas palabras Por ejemplo, que, Teide viene de Echeide. Echeide sí, significa el fatídico, el volcán, Echeide. Y de ahí sí. viene Teide. Ajá, y ¿Ves? después hay un Ha montón habido una de razón. expresiones que son nuestras y que son objeto de estudio. Chaplón, el chaplón, que es ese escalón de entrada a las casas. Hay un montón Sí, de pero cosas ahí ya es una palabra que no tiene que ver, que en no, este caso, chaplón, con el sí, tamasí. Pues es sí, un portuguesismo, pues es un castellanismo, etcétera. sí. Sí que puede haber, es decir, pero lo que sí quiero decir es que la duda puede que exista y después se aclara obviamente con el estudio Claro, el científico, lingüístico. lingüístico, lógicamente como tiene que ser, ¿no? Mira, y hay otras cuestiones también, porque hay una Dime. serie de oraciones, ¿te acuerdas que yo te dije, por ejemplo, que durante la década de los 70, pues bueno, se hicieron y se dieron a conocer a ti sacarre chant ondifusate ontichiaja onanda Sí, pero eraria. Pero a ver, eso eran esa, que eran incluso hasta después se descubrió que por lo visto no eran ni sí, siquiera sí. Canarias, eran de Con algo. con todas las reservas, yo no Sí. entro en ese tema, Yo, porque no es canario. no es canario, sino mucha gente No, no, después no, dijo, yo recuerdo haber leído un trabajo muy serio diciendo de que no, incluso que va, que era va. de una tribu del norte de América y Canadá, bueno, de el Canadá, Canadá de ¿no? los indios canadienses. No, eso lo hizo el compañero José Barrio, que se Sí, dedicó a investigar. sí, ¿no? Compañero matemático Bueno, pero también. lo cual quiere decir que, a ver, es como dice el otro, separar la palma, es como la paja del polvo, ¿no? O el polvo de la paja, que diga, ¿no? En el sentido de que de todo tiene que haber. Pero bueno, eso no es malo, a ver si me entiende. Claro, Hablar y después ir poco a poco cribando, ir poco a poco cirniendo, como exacto, decimos en exacto. Canarias, pues una cosa con otra, pero hablar de ello sí, ¿no?
Claro, claro, claro. Es una cernidad lingüística. Sí, pero Se mira, puede decir. yo creo, imagino tú también, obviamente, como científico y también como lingüista, hay una de las cosas que son fundamentales, es decir, lo que hace grande a un pueblo como el Canario es ser una esponja. Aquí han Total, venido de todos sitios total. y hemos cogido culturas, formas, maneras, y bueno, pues bueno, desde lo más antiguo que tenemos, esa base fundamental de nuestra familia guanche, hasta pues hoy en día con la llegada de pueblos de Europa Claro, ha habido, sobre todo en el siglo XVI y XVII, la sí, colonización, pues vinieron gente europea, evidentemente, de muchos sitios, mucho portugués, sí, Isidro, mucho sí, no, portugués, hay yo soy muchísima un ejemplo, mi sangre familia es portuguesa, portuguesa por parte de abuelo. exactamente. Ujú. Y después pequeñas cantidades, bueno, yo me lo sigo, pequeños números de italianos, genoveses, flamencos, en fin, flamenco en el sentido holandés, ¿no? Sí. Y otras partes que se establecieron aquí por los ingenieros de azúcar, por el comercio, etcétera, etcétera. Pero son pequeñas cantidades comparado con la gran afluencia portuguesa, distinta ya a lo que es el guanche, que Ujú. casaron con mujeres guanches absolutamente todos, Mira, absolutamente y hay todos. una cosa que yo también me quedó pendiente, lo tenía apuntado en la agenda para hablar contigo en Sí, este año, porque me puse a apuntar cosas sí, sí. para dudas que Sí, tenía. sí, dime, Y dime, no tengo prisa. hay una que tenemos que tratarla con tranquilidad, porque a mí me llama mucho la atención, porque lógicamente yo soy de clásicos, a mí me encanta la literatura, leo mucho, pero Ajá, reconozco que mi pasión por los clásicos, por la edad de la literatura del siglo de oro en España, y bueno, el Fénix de los ingenios, nada más y nada menos, don Lope de Vega y Carpio, Lope de Vega, sí, señor. escribió sobre Canarias, escribió sobre los guanches, la Candelaria, pero aparece un diálogo de doramas, creo, Ah, si no me equivoco, en sí, guanche, escrito en esa etapa de la historia. Entonces, bueno, claro, a mí me por, gustaría saber qué dimensión tiene eso, porque, claro, hay que ubicarlo, si es fehaciente de lo que él escribió, digamos, en esa etapa de sí, la historia. Entonces, pues, justamente estoy investigando, ahora justamente a finales vaya, de año estuve investigando la frase esa, sí, que es de Bartolomé Cairasco de Figueroa, que exacto, fue un autor canario de Las Palmas, ¿no? Que sí, se dedicó a investigar, estamos hablando del siglo XVII, sí, 1600 y cierto. pico, Ujú. y que ante la visita de un obispo a Gran Canaria ofreció unas palabras en guanche, recogido de la tradición oral, y que habla ni más ni menos que de la genealogía de Dorama Sí, y de todos los cierto, guaides. sí, La frase va encaminada a un poco indicar quién era la genealogía de los cierto, canarios antiguos, cierto. ¿no? Ujú. Es muy interesante. Bueno, Cuando la tenga ya preparada sí. la diremos, porque la estoy Bueno, ¿y qué investigando. hizo? Lo que hizo López de Vega fue la introdujo, lo de Cairasco Sí, dentro del libro, ¿no? exactamente, Bueno, pues exactamente. nos llama Y mucho la atención porque no quiero terminar no. aludiendo a la palabra famosa del volcán de La Palma, que hay una polémica, Sí, le están cierto. llamando disparates, que si Cumbre Vieja, en las televisiones españolas están diciendo, porque el volcán de Cumbre Vieja es un disparate, porque Cumbre Vieja es toda la cumbre, no podemos decir, entonces, ¿dónde está situado? Cumbre Vieja es una gran área que está en la corona, diríamos, de la isla, la parte más alta, ¿no? Y entonces no se puede hablar el volcán de Cumbre Vieja, ni tampoco se puede hablar del volcán de Cabeza de Vaca, porque Cabeza de Vaca era un colón, un Sí, conquistador. ¿no? Y que fue en América. El primer libro que yo leí Claro, de Chico Menudo fue Las aventuras de este hombre claro. en América. Entonces, yo estoy investigando porque hay gente en la isla de Alabama con fundamento que estuvo, pues, el amigo Primitivo que estuvo en la Consejería de Cultura del Sí, Cabildo de La Palma, que está hablando, una, oye, eso está jogaite, eso sí, está jogaite, y efectivamente, está jogaite, lo estuve investigando, y resulta que literalmente, sí, Isidro, literalmente, significa la degollada, el valle o la degollada o la olla de lo abundante. Y está hablando de lo abundante del pinar, de los pinares que había allí. sí. Allí había un bosque de pinares tremendo. Ujú. En esa olla de Tajogaite, donde explotó el volcán, a Sí, muy poquita distancia de Cabeza de Vaca, ahí es donde fue el origen del cono volcánico, y estos pinares están todos quemados, lógicamente, por la lava, ¿no? Pues estaba lleno de pinares. Entonces los palmeros, los ahorita le llamaban lo abundante. lo El valle, abundante. el valle de lo abundante. Si te fijas, Ujú. Tajogaite, la parte final de la palabra gaite tiene que ver con Agaete en la isla de Gran Canaria. Sí, sí, cierto, cierto. Agaete. Y significa Agaete, justamente hablando con compañeros de la isla de Gran Canaria, dicen, oye, sí, ¿verdad? En la parte del valle de Agaete había tal abundancia de frutos
y de vegetación y tal, que le llamaban el Valle de la Abundancia. Tigalate, por ejemplo, ya que estamos hablando de La Palma, ¿no? También hay una terminación ate que es Tigalate. Y Tigalate. hay un montón Sí, de... señor. Tigalate está conectado con los campamentos, ¿eh? Ujú. Con Pues, los campamentos pastoriles. pues te das cuenta. Entonces estamos Eso, hablando eso, de unas cuestiones que Tigalate. están ahí que, claro, yo me imagino Sí, que, a ver, ustedes pónganse en el lugar de Pablo de Luca y de todas aquellas personas que quieren estudiar el tema. Es cuestión de ponerse y es como un rompecabezas y tú total. tienes que darle, pero eso sí, el rigor necesario. Lo que no nunca podrás hacer es lo que se ha hecho malamente, y digo entre Exacto, comillas, utilizo una palabra exacto. que no se debe utilizar, pero lo hago adrede con comillas, pues precisamente para decir que hay gente que lo que ha hecho es hacer trampa y ha cogido y ha recortado el puzzle y para que encajara con el otro. Y eso no se debe hacer porque eso es cambiar la historia. Claro, Y claro. eso no es Hay que científico ni es nada. hay que fundarse en una rama de la ciencia, en este caso de las ciencias humanas, Sí, porque las ciencias son, pues, la ciencia humana es la filología, la literatura, sí, eso, pero no cabe duda de que la filología sí es una ciencia, ¿eh? sí, Científicamente probado, porque está basada en documentos, en fin, en lo que es la fonética, en lo que es la lengua de las personas, ¿no? De las lenguas del mundo, y entre ellas la masij, evidentemente. sí. Eso está claro. Bueno, pues nosotros Pues hablando con nada, Pablo de Luca es una pasada. Con Pablo estaríamos horas y horas. Aquellos que nos gusta, obviamente, el estudio de las sí, lenguas, la filología, la lingüística y la sí, señor. historia, todo va unido. Pero es que además hay un trasfondo que es fundamental. Mira, don profesor que no fue durante mucho tiempo porque él vino a sustituir a otro profesor, en ese momento, don Ramón ahora Trujillo, Trujillo, me exactamente. impartió clases durante varios meses Sí, y don Ramón Trujillo siempre me contaba o nos contaba la anécdota esa con Manuel Alvar cuando fue a Masca con la grabadora aquella que era como si fuese un piano de esta cuadrada de cinta de cassette metida dentro de la chaquetón aquel que hacía un frío que no vea bajando y cuando sí, ven al cabrero ahí abajo dice ponlo a sí. grabar que eso tienen que hablar guanche y cuando llega le dice mire como si no entendiera el español, por aquí se va abajo a Masca. Y el hombre le dice, ok, No porque me ya digas. había ido a Ya América y ya me, había venido. ya me mataste, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Oye, ese fue un hombre O también sea que que marcó. el cabreo me contestó, ok. Ok, sí, no, nos contó esa anécdota don Ramón Trujillo con sus Eso, clases increíbles. eso es Son recuerdos que tremendo. yo tengo de esa filología. Pero Bueno, a mí bueno, me dio clase pero alemán y me dio sí clase es un montón cierto, de gente que, bueno, Isidro, que en los más recónditos lugares de la toponimia de sí, Tenerife, de Gran Canaria, en lugares recónditos de pastores, de familias de pastores, descendientes de pastores que no han salido, diríamos, sí. a lo que son las áreas urbanas, Ujú. quedan afortunadamente muchas palabras como la que tú me dijiste de tu madre, ¿no? Sí, sí, cierto. Dijiste, eh, Tomara. tomara, tal como suena, tomara. Sí, sí, Y sí. que es curioso, porque cuadra perfectamente, más que con Tamaragua, porque Sí, Tamaragua significa me alegro de sí, verte, sí, ¿te acuerdas que es el saludo de Tamaragua? Unos sí, días, sí, Gustavo Fe, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Más que con eso, es con lo de obligado, necesidad, qué obligación que venga este ahora, ¿entiendes? En el sentido de lo que tú dijiste, ¿no? Hombre, acabas de Curioso, decir una palabra que es obligado, pero sin embargo en portugués, ¿cómo se dice gracias? mucho obligado, Obrigado. claro. Ay, Dios mío, es un pañuelo, la vida es un Sí, señor. pañuelo. Y en la Pues muy lingüística ya bien, se sabe. Oye, pues me alegro un montón de recuperar de pues nuevo igualmente, contigo. Muchísimas gracias de de antemano, te lo nada, digo Tani, en Marca, nombre de la cultura, en nombre de mi tierra. Hemos cumplido 30 años en mayo de este año. me Sí, alegro mucho, serían feliz aniversario. 31 y es un honor para mí, sinceramente, el que hayas aceptado, Pablo de Luca, estar con Muy bien. nosotros, con Isidro Cedré, con Lali, con mucha gente que quiere y Y ama a nuestra un tierra. abrazo al compañero Isidro Cedré, un abrazo que para mí es un puntal, Bueno, igual que el pues, compañero José Manuel. pues, Pues vale, Tanemir, Añat. Tanmer, Tanemir. Archimedet, Ahul. Bueno, ajú, adiós, gracias.